Hoy tenemos con nosotros en el Club del Libro al autor Ramón Sánchez Ferrandis, aquí presente como veis. Él es alicantino. Su profesión no es escritor, sino que es ingeniero de caminos, canales y puertos y técnico en urbanismo, creo, que ha sido lo que has ejercido, digamos, hasta hace poco, ¿no? Hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, ¿verdad? La empresa pública de Madrid haciendo tuberías y ha habido un tiempo que he estado en ayuntamientos haciendo urbanismo. Muy bien, era técnico de urbanismo, entonces sí. Pero además de todo esto, de su profesión, a él siempre parece ser que le ha gustado mucho pues, la literatura y las humanidades. Y esto pues, te ha llevado a hacer estudios de historia, de filosofía, de literatura. Y esos estudios que has tenido, has querido volcarlos en la escritura. Y eso es lo que has hecho. Eso va saliendo poco a poco, te lo pide la naturaleza, claro, y va saliendo. Claro. Y era lo que decían los psicólogos de pequeño, en casa a veces no le hacen caso, porque hay profesiones se ve que no dejan, pero al final tu naturaleza sale y buscas lo que tú necesitas hacer. Claro, y de hecho, además, como concienzudo que parece que es, hiciste un máster de escritura en la Escuela de Escritores de Madrid, que creo que fueron 2 años por lo menos, ¿no? 2 años, me tocaba hacerlo por la noche como podía, los trabajos no quiero ni decirte que había que entregar todos los días como los hacía. De hecho, iba en el metro y los enviaba a la secretaria para que los imprimiera y cogerlos al entrar, porque no tenemos tiempo y a veces se tienen que hacer las cosas así, quitándote al sueño, pero una satisfacción también, porque ya llevaba talleres de escritura y yo quería enseñar teniendo conocimiento de causa de lo que enseñaba, viendo lo que se estaba dando en otros sitios. Dicen que la Escuela de Escritores de Madrid, por lo menos en lengua castellana, es la mejor. Viene gente de varios países a estudiar, tienes que pasar unas pruebas para entrar y yo me siento muy satisfecho porque además eso te da un salto, no te das cuenta, pero te da un salto cualitativo el hacer eso y tú sentirte respaldado de lo que las herramientas y lo que tú haces y lo que utilizas es lo que hay, lo que se puede hacer. Pues no solamente ha aprendido de él, sino que él le gusta enseñar lo que ha aprendido y de hecho tienes al menos 2 talleres de escritura, uno en Alicante y otro en Valencia. Eso es. Tengo 2 talleres que luego hemos refundido, en Valencia es presencial y en Alicante lo siguen online, pero para no perder, que llevamos muchos años en Alicante, se mantiene. Muy bien. Pues, y además de eso, pues has escrito y mucho. Bueno, eres también miembro del Instituto Hermes Internacional, sí. Cuya sede está en París. Sí. Y además, pues has sido redactor del Consejo de Redacción de revistas como Esfinge y la Cuadernos de Cultura, también La Rompedora también en la Escuela de Escritores. Bien, o sea que eso me ha servido para ver de verdad cómo son las tripas de lo que es la edición de los libros, la crítica de los artículos o de los textos que se publican, y eso te da una visión más amplia de lo que la gente quiere, lo que le gusta, lo que se debe corregir de un texto. Todo sirve para aprender. Y todo esto te ha dado para escribir más de un centenar de relatos, documentos, ensayos, etcétera, e incluso poesía. Creo que has llegado a escribir. Poesía es lo que yo hacía de pequeñito y tengo poemas hasta en las servilletas de cualquier bar y tengo como 2000 y pico largas guardadas ahí en un baúl. Ya verán la luz algún día. ¿Todavía no lo has publicado entonces? No. Tengo alguna pequeña síntesis en revistas del Instituto de Estudios Alicantinos y cosas así, pero después ya es una etapa que pasa y te dedicas a otra cosa. Bueno, pues lo mismo tiene su tiempo también. Sí, eso es. Pues mientras pues, has escrito, además de todo esto que hemos dicho, pues varios libros. Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí recogido Escritos Seleccionados, que es una recopilación de relatos últimas. Efectivamente, es uno que debe ser muy interesante, no lo conozco, pero me parece que puede ser interesante, es el Bhagavad Gita. Son comentarios a las clases de espiritual de la India. Sí. Como el Bhagavad Gita es interesantísimo. Sí, es un prólogo, unos comentarios, más o menos con las explicaciones del simbolismo que tiene el Bhagavad Gita. Interesantísimo, sí. Por lo menos a mí me lo parece. Luego tienes aquí también el arte de ser escritor. El arte de ser escritor surgió al revés de las clases, surgió el manual para dar la clase, porque yo me iba redactando los temas. Yo trato de que las cosas que hago no volverlas a hacer 10 veces. Entonces cuando ya hago algo me lo escribo. Y me lo escribo y queda. Y después de esas clases, pues alguien me dijo, oye, ¿por qué no escribes? Primero no había muchos manuales porque los escritores, muchos viven de ello.
y no querían para nada que hubiera en la calle ningún manual de escritura. A fuerza de que ahora ya hay varios, pues ya muchos escritores han decidido escribir y dar las pautas de lo que utilizan los escritores, pero tenéis que pensar que mucha gente, como el escribir no da dinero, ellos daban clases en su casa y a mí me tocó ir durante mucho tiempo, como podía, lo mismo, de noche, un día a la semana, y igual pagaba 70 o 90 euros por una clase de escritura antes porque no había dónde aprender a escribir. Entonces tenías que aprender con un escritor, pegarte a rueda 3, 4, 5 años hasta aprender el oficio, porque realmente la gente piensa que son 5 meses. Es que realmente aprender bien es como, es como una carrera. Sí, bueno, de hecho, lo que hiciste más de 2 años. Sí, más tarde sí. Porque, pero eso es un poco el sentido de responsabilidad de poder dar algo que esté coherente. Sí. Pues bueno, yo creo que yo no he leído todos tus libros, por supuesto, pero espero leer algunos más. Concretamente, he leído, lógicamente, el que vamos a presentar Al-Ándalus ahora, y también espero leer el que ya está casi para publicarse. No, ya está en la calle. Pues está en la calle ya. Ya lo han lanzado esta semana misma, lo han lanzado. Sí. Es este. El enigma de Shakespeare. Este es el enigma Shakespeare. Al contrario de lo que he escrito hasta ahora, esto es una novela, no es una... Es una novela que para mí era una prueba, pero también pensé que el enigma de Shakespeare es como un ensayo que analiza quién es Shakespeare de verdad, que no está tan claro. Hay muchas cosas contradictorias, apenas hay firmas de él, las obras de él no están firmadas. Antiguamente esto se hacía de otra manera, no tenían la idea de autor como ahora, y entonces de ahí surgieron una serie de lagunas que hay, y hay mucha gente que empieza a opinar que no todos los libros son de él. Hoy en día con los ordenadores se ha visto que el estilo cambia, que las muletillas, las palabras... Y esto yo he tratado de novelarlo para que la gente que no tiene por qué ir a un ensayo muy sesudo y muy difícil de leer y de las pruebas, ponérselas en manos de unos investigadores que están haciendo su propia aventura y su propia pesquisa para ver quién es Shakespeare. Pero son 2 personajes históricos, o sea, que está basado en 2 personajes históricos que hicieron esa labor. Estoy seguro de que será muy interesante, y espero que os guste, porque el cambio a la novela es distinto. Es un riesgo, pero bueno. Bueno, pero hoy nos vamos a centrar concretamente en este libro que se publicó por la editorial Almuzara, pero una parte, no sé cómo se llama, la parte de Almuzara donde se publica. No, la parte estás hablando. Este es de Almuzara. Almuzara tiene una sección de Al-Ándalus, tenía otro nombre el libro, pero ellos prefirieron poner como tema central Al-Ándalus, que es la parte central del libro, y ponerla en esa sección. Sí. Y creo que a mí me ha venido bien porque es una editorial grande, buena, interesante, y eso ayuda a que se mueva el libro. Es una editorial, bueno, yo he leído bastantes libros de ella, de Córdoba. Sí, de Córdoba. El ministro Pimentel, Manuel Pimentel, creo que fue el creador. Y entonces el libro se llama Al-Ándalus, pero tiene un apellido, si queréis, y que yo creo que resume bastante lo que quieres decir en el libro. Se llama Al-Ándalus, puerta del pensamiento clásico en Europa. Y exactamente eso es lo que pretende Ramón en su libro. Eso es. Decirnos que el pensamiento clásico de Grecia, pues no se perdió, pudo llegar hasta aquí, dando rodeo efectivamente, porque en fin, en ese rodeo, pasando por el Próximo Oriente, por el helenismo, me estoy refiriendo, pues también se trajo influencias iranias, persas y también influencias hinduistas, que luego, por supuesto, más adelante se acrecentaron gracias al maniqueísmo, que tú sabes que es una mezcla de cristianismo, budismo y hinduismo, ¿no? Y todo eso pasó a Alejandría, y allá Alejandría fue un verdadero esplendor del conocimiento de lo que ocurrió. Aparecieron la escuela ecléctica de Alejandría, los neoplatónicos, se incorporaron los conocimientos de la religión egipcia, pero también del esoterismo egipcio a través de la tradición hermética. Hay que pensar que en Alejandría vivían, había varios judíos, griegos, egipcios, y que además allí se juntaban pues desde los terapeutas, los neoplatónicos, los esenios, junto con, decían que se veían habitualmente los monjes de túnica azafrán, los gimnosofistas, que venían de la India, y entonces en Alejandría confluían todos. Confluía todo. Y confluía el Islam, los sufís, etc., ¿no? Efectivamente, luego con el tiempo Alejandría, como sabéis, cayó bajo el dominio del Islam, que se estaba expandiendo a partir del siglo VII,
y que en esa expansión del Islam pues llegaron hasta aquí digo, hasta España, y ellos le llamaron a España Al-Ándalus. Al-Ándalus no es solo Andalucía, Al-Ándalus llegaba... Es lo que ellos cubrieron, es casi cerca bueno, del Duero exacto. o cerca de... Porque allí es que no el Duero había... y el Ebro cerraría esa parte de España. Es que allí había muy poca población en realidad y tampoco les interesaba mucho, por eso no lo dejaron. Bueno, hay otras cosas, en el libro yo pongo otras ideas que no son desdeñables. Por ejemplo, ellos tenían una especie de leyenda o tradición que decía que ellos no ocuparían más terrenos que aquellos en los que se pudiera ver la estrella de Canopus en la constelación de Carina. Y la estrella de Canopus se veía hasta la altura de Zaragoza, justo donde llegaron, y en la parte de Asia, si seguimos ese paralelo, a Samarcanda. Y más de esas zonas ellos nunca rebasaron. Y aunque hacían razias y entraban, pues lo que hoy sería Burdeos, Narbona, Perpiñán, etcétera, el Languedoc, y entraban hasta Lyon y tal, nunca se instalaron arriba. Yo creo que también es que el frío no les iba, también, ese clima no les iba, pero hay algo ancestral y es como si estuviera escrito que de ahí no pasarían. Ese territorio es como si no fuera para ellos. De hecho, la frontera del Duero tardó siglos en ser ocupada incluso por los cristianos, como sabéis. Entonces, bueno, el caso es que Al-Ándalus para ellos era España. Y en 1492, cuando fueron expulsados, desde Tarifa ya no se veía Canopus. O sea, qué curioso, porque la precesión de los equinoccios hace que eso va variando. Ahora la vemos aquí, a 40 grados desde Arabia se ve, entonces más arriba se seguía viendo, pero como hay una precesión de los equinoccios y va variando con el tiempo, la posición de la estrella se dice que en 1492 ya en el territorio de Al-Ándalus ya no se veía. En el 700 y ellos sí, perdieron el territorio de Al-Ándalus. Es una de las... Es una cosa curiosa, pero hace pues, pensar, ¿no? Entonces ese conocimiento clásico pudo llegar, junto con las aportaciones, digamos, que hemos señalado antes, pudo llegar al Ándalus, y de Al-Ándalus, a través de las escuelas de traductores, fundamentalmente todas, pero sobre todo la de Toledo, tal vez la más importante, funcionó del 11 al 14, del siglo XI al siglo XIV, es decir, fue realmente importante. Gracias a eso pasó a la Europa que decir, al resto de Europa, que no estaba tan civilizada, ni mucho menos como estaba Al-Ándalus, aunque sí que existía el Sacro Imperio Romano-Germánico, hubo el periodo del Renacimiento carolingio o del siglo XII, pero... Yo pongo datos para que pensemos lo que era una cosa y otra. En la época que Córdoba estaba su esplendor, Córdoba dicen que tenía unos 500.000 habitantes. Hay gente que dice, no, serían menos, 350.000 como ahora y tal. Pero bueno, una ciudad de 350.000 o de 500.000 en aquella época, decían las crónicas que solo era seguida de cerca por Constantinopla y por Bagdad. Solo de cerca, seguidas de cerca esas dos ciudades. Y la capital, por así decir, del Sacro Imperio Germánico, que sería Aquisgrán, nosotros llamamos Aquisgrán, sí, hoy se llama Hagen, pues hoy tiene unos 45.000 habitantes y en aquel entonces tenía de ese orden. No pasaba de ahí. Fijaros la diferencia. O sea, el mundo, y no solo por cuantía de personas y de tal, el mundo oculto estaba en Al-Ándalus. O sea, el renacimiento y el esplendor que nosotros mismos no acabamos a veces o por lo menos de la mitad de España hacia arriba, que es desconocido, que Al-Ándalus ha sido algo muy importante, muy impresionante, donde se ha reunido todo el saber que se estaba perdiendo de todos los sitios, y era una virtud del mundo islámico, reunir y aprender de todo y guardarlo todo, y guardar todos los textos, y hacer suyo lo que les venía bien. En ese aspecto eran abiertos, y no era la mentalidad que nosotros vemos ahora, para nada, en el respeto a la mujer, en todo. Se puede ver en muchísimos datos que están en el libro, que iremos hablando. Sí. La biblioteca tenía la pena en Córdoba, era impresionante. Se traían un libro de todo el mundo. Sí. Y la biblioteca que luego tenía Derramán III en Medina Zahara. Es una cultura que luego se ha deshecho, pero en aquel momento era un renacimiento. Pero en el reino de los taifas, en España, bueno, en los taifas, las partes de los taifas también hubo en el siglo XI. Tal vez se mantiene un poco el rescoldo de lo que fue, pero esa división siempre echa a perder todo, porque aunque los libros que se pierden de ahí dicen que fueron a Zaragoza o que fueron a Sevilla o a otros sitios, y se mantuvieron algunas bibliotecas y tal, pero se fue desmembrando.
La suerte es que los copistas y traductores que había en el lado de la frontera, en el lado sur de la frontera cristiana, pues resulta que en el otro lado de allá aparecían juderías y aparecían monjes, cartujos, etcétera, que empezaron a traducir los textos en uno y otro lado de la frontera. Y entonces eso dio lugar a que el conocimiento, esa frontera era permeable e iba pasando hacia Europa. Y venían viajeros de Flandes, de Borgoña, de Aquitania, de Italia, de Lombardía, y venían, estaban 2-3 años estudiando, aprendiendo incluso el árabe. El que sabía de medicina quería encontrar los libros árabes de medicina porque no había nada. Y es que no había nada, ellos eran los que tenían todo el conocimiento. Entonces la gente venía, incluso los que después fueron papas, como Silvestre III, estuvo también estudiando un tiempo aquí, venían y volvían, aprendían todo lo que podían y se volvían a su tierra. Muchos de los traductores volvían allá y traducían libros en otro lugar, en otro sitio. Gerardo de Cremona, sí. Etcétera, sí. Pero todo eso se fraguó aquí. Sí, entonces yo creo que hay que darle... Era una de las preguntas que te iba a hacer, que ya te has adelantado y me has contestado, la importancia que realmente ha tenido en la civilización occidental adelante, pues España. Entonces, sí, que cuesta reconocer porque identificamos lo que es ahora el mundo árabe, no lo que fue. Y debemos ser abiertos y debemos reconocer que es parte de lo que nosotros somos, que nos ha dado el ser, y nos queda no solo en las costumbres, la manera de vivir, la manera de comportarnos, de expresarnos. Se nota incluso por regiones que tenemos más o menos. Yo soy levantino y hay mucho de lo árabe en Levante, igual que en Andalucía. Pero a lo mejor un madrileño te mira así como diciendo, ¿al andaluz? ¿A mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ellos no lo sienten, pero el andaluz ha sido muy importante para todo el mundo cristiano. Pues, Madrid la fundaron los árabes, sí, pero la gente no sabe reconocer de dónde vienen sus raíces cuando luego ha venido como una limpia que ha barrido todo. Pero incluso tenemos una concepción de la reconquista que no es real. Los cristianos no se habían unido para reconquistar el mundo cristiano. No se habían reunido, habían conquistado lo que habían podido, porque les interesaba tener tierras, tener toda la riqueza que veían en Al-Ándalus, porque claro, cuando alguien, no sé, de León, de Castilla, de Asturias, quien fuera, venía como embajador a Córdoba o iba al Palacio de Medina Zahara y tal, pues se daban cuenta lo que era todo aquello, las fuentes, los mármoles, los libros, etc. Y se sentían apabullados porque ellos vivían como podían, ¿no? Y entonces las ciudades eran muy pequeñas. Hace muy poco alguien me dijo de Barcelona, dice, es que yo no conozco nada de esto. Pero claro, porque aparte de que, por no meterme en cosas más profundas, de que la historia a veces la cambiamos un poco, la trastocamos o solo miramos el ombligo de algo que nos interesa, y eso ha estado a las puertas de Cataluña como está a las puertas de Asturias o de Navarra, etc. Se olvidamos todo lo que nos debe, que incluso cuando Al-Ándalus se desmembró, todo fue a los monasterios, a las juderías, etc. Y por eso surgió que esas juderías y esa tradición hebrea y judía también tuvo en el Al-Ándalus, que ellos le llamaban Sefarat, su mundo culmen. O sea, los judíos tuvieron su parte culmen, su cima, la tuvieron también en esa época. Y por eso añoran tanto unos como otros Sefarat o Al-Ándalus como su sueño dorado. Ojalá pudiéramos volver a aquella época, tener aquello, porque se escribieron los mayores libros de la Cábala. Luego ese desarrollo, como todo se desmembraba, fue hacia Provencia y Languedoc, todo el sur de Francia, donde se hablaba la lengua de Oc, por eso se llama Languedoc, y en el norte ya los anglosajones hablaban la lengua d'Oil, que era una especie de los inicios del francés, y entonces ese Languedoc mantuvo todo el conocimiento durante mucho tiempo, pero es gracias a lo que recibió de los despojos o de los restos que había cuando se desmembró Al-Ándalus. Bueno, pues te has adelantado más de una pregunta y una hacer, pero como ya la has contestado, estupendo. Yo no sé si estamos haciendo introducción. No, porque como estás hablando, pues no es estupendo. Pero ahora te voy a hacer un sesgo, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver con el tema, pero que me gustaría que si puedes contestar. ¿Por qué cuando una religión se asienta, se organiza y parece que todo va muy bien, sea la religión que sea, que nos podemos centrar en el cristianismo, empiezan a surgir lo que se llaman herejías? Empiezan a surgir herejías porque se olvidan los principios, se olvidan los orígenes, se olvidan las ideas principales
y luego cada cual tiene una idea y quiere vestir el santo, diríamos, ¿no? Quiere vestir las cosas a su manera. Por ejemplo, empiezan muchísimas herejías cuando surge el primer siglo, segundo del cristianismo, porque hay quien piensa que Dios es uno, hay quien piensa que Dios es trino, pero entonces alguien dice, ¿pero es trino qué quiere decir? ¿Que son tres dioses, tres divinidades o es una única divinidad? Y otro dice, no, es una única divinidad. Y otro dice, no, porque Jesús era un mero hombre, ¿cómo puedes decirme que es una divinidad? Jesús es un hombre especial en el cual tal vez vino Dios, por así decir, a vivir en él. Entonces cada uno lo interpreta de una manera. Son tres dioses, es un único Dios. Son tres dioses y un único Dios verdadero, decimos nosotros. Esto que nosotros lo decimos como un resumen, esto ha llevado 1000 años, el mundo medieval ha sido 1000 años discutiendo de esto, y en un sentido y en otro. Y el concilio decía, ahora vale esto, y entonces este concilio decía, ahora la mujer tiene alma por un voto, le dieron el alma a la mujer. Dices, bueno, por favor. Luego vino otro concilio que decía otra cosa, ¿no? Y entonces parecía que cada concilio daba un cambio muy grande, y entonces los que eran antes la tradición admitida o el conocimiento admitido pasaban a ser heréticos, perseguidos, etc. Y de hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, la reencarnación era admitida en el cristianismo hasta el concilio de Nicea. Claro, yo no puedo meterme más en el tema porque, como decía Jesús antes esta tarde, dice, has dicho muchas cosas y claro, por suerte estás sintético, no llegas al fondo, pero apunto que hasta Orígenes de Alejandría, que aprendía de Hipatia, y era conocedor de las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios eran como centros de saber antiguos muy importantes, donde todos aquellos grandes sabios, pues, tipo Platón, Pitágoras y tal, habían estudiado en las escuelas de misterios. Hoy en día es más conocido, hasta hace 20 o 30 años estos temas no se conocían. Y ese conocimiento Orígenes de Alejandría lo tenía, y en sus textos pone cómo eran las escuelas de misterios, qué se aprendía en ellas. Entonces yo he puesto algún trozo para que la gente vea que esto no me lo invento yo. Y los padres cristianos también tenían un conocimiento que podríamos decir era pagano. En aquel entonces era una mezcla de culturas que no se veía como una lucha de unos con otros, ¿no? Hasta que luego vienen las rivalidades, que logran la destrucción de Alejandría, porque cuando la gente se empeña sí que sabe destruir muy bien. Construir cuesta más. Los parabolanos, que hablas tú de ellos. Esa película creo que expresa muy bien lo que ocurrió. Efectivamente. La película Ágora. Sí, Ágora, sí. De Amenábar. La película Ágora de Amenábar, vale la pena verla, está muy bien expresado, como luego al final acaban todos atacándose unos con otros, judíos, el Islam, los griegos, cristianos, etc. Todos contra todos, porque todos tenían deudas y odios y cosas que reprocharse unos a otros. Y se cargan a Alejandría. Pero menos mal que el conocimiento siguió. De hecho, quiero decir antes de seguir adelante, una frase que me gustó, o un párrafo que me gustó mucho que tú pones en el libro. Dices, el conocimiento, como el agua, siempre fluye. Parece que se estanca, pero no. Siempre encuentra nuevos caminos por los que discurrir. Sí. Creo que lo has reflejado muy bien en ese párrafo, lo que estamos diciendo ahora. Y el libro pretende que nos demos cuenta que el conocimiento va de un lugar a otro, y cuando en un sitio no funciona, o la gente no lo busca, no lo pretende, otros lo buscan, lo pretenden y lo llevan a otro lugar, y lo hacen crecer y lo hacen germinar en otro sitio. Y de hecho toda esta historia aparece porque Justiniano, en el año 579, me parece que es, después de Cristo, cierra las escuelas de filosofía. Un poco lo que está pasando ahora, que ¿vale o no vale la filosofía? A ver si la quitamos de los estudios y tal. Pues bueno, en aquel entonces ya lo probaron. Si aprendiéramos de la historia nos daríamos cuenta que no solo es que fueron expulsados o se fueron los filósofos del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, no solo es que se fueron, sino que se fueron entonces, viendo que no había libertad de criterio, de pensamiento, de expresión, etc., se fueron todos los pensadores, toda la gente de oficio, todos los maestros, los docentes de todo tipo, y se fueron. Y entonces Bizancio quedó como un esqueleto y fue muriendo poco a poco. Entonces,
toda esta especie de huestes de pensadores y de gente válida se fueron primero cruzando Anatolia a Capadocia, se instalaron allí y aunque fuera en grutas seguían sus ritos, sus tradiciones cristianas. Veis esas cuevas, esas grutas tan preciosas, policromadas de todo tipo, que era donde los cristianos tenían sus cuevas, porque los cristianos nestorianos eran filósofos y entonces ellos, al ser expulsados los filósofos, se fueron, y eso que eran cristianos. Claro, entonces se dijo, no, pero es que los nestorianos es una herejía, y se les atacó, que se vayan, y se fueron dispersando tanto que llegaron incluso a vivir en la India y en China. O sea, los nestorianos han llegado hasta cualquier sitio, y a veces llegaron hasta allí sin nadie que les dirigiera, y había bolsas de cristianos nestorianos en cualquier lugar del mundo. De hecho, hay un mito que surgió luego más adelante, que es el mito del reino del Preste Juan, que se basa un poco en esa expansión nestoriana que hubo en que quedaron bolsas de gente perdidas por allí, con otra tradición, otra cultura greco-latina, y quedaron esa cultura, quedaron ahí. Luego eso bajó hacia Antioquía. Antioquía era una ciudad ya muy importante. Pensar que para el mundo cristiano, que en poco tiempo era tan importante Constantinopla como Roma, como Alejandría, y vendría la cuarta ciudad, que era Antioquía. Antioquía era una ciudad muy importante, sobre todo una sede importante para el cristianismo. Y por eso oímos lo de las andanzas de Pablo de Tarso, etcétera, ¿no? Porque en aquel entonces eran ciudades muy grandes, muy importantes, y eran cunas del saber. Luego se fundaron, pues, los monjes fueron por los desiertos de Siria, por los desiertos de Judea, aparecieron los gnósticos, los esenios, etc. Y todo eso hizo que aquella égira o aquella huida de los sabios se fueron asentando en otros lugares, y ese conocimiento dio lugar a otras cosas. Y otra gente se benefició de lo que no querían en Bizancia. Y el conocimiento siguió funcionando. Has dicho que no has leído el libro de Caravanas de las Ideas de Dolores Fernández Figueres, pues trata de todo esto. Y no lo leí, me dice Jesús, dice, tiene mucho parecido el libro tuyo con el de Caravanas de las Ideas. Yo le he dicho, sí. Y yo digo, y tiene parecido porque viene de unos estudios que hicimos los dos en Hermes, se nos propuso unos trabajos, y yo hice y se llamaban Rutas del Conocimiento. Yo a mi libro le llamaba Rutas del Conocimiento, como Dolores le podía haber llamado a su libro Rutas del Conocimiento o Caravanas del Conocimiento, porque es lo mismo. Entonces, yo hice mi estudio desde ese momento hacia aquí, hacia Occidente. Sí, y ella hizo su estudio hacia allá. Y yo esto, que lo he presentado en PowerPoint en congresos, en los que estaba ella también, ella conocía, digamos, lo que yo he hecho. Pero como ella sacó primero su libro de Caravanas de las Ideas, y yo estaba entonces empezando a redactar esto, yo no quise que nadie dijera, ¿has hecho alguna copia de esto o aquello? Y de hecho no lo he leído todavía, lo tengo allí pendiente de leer. Para que lo que ella escribió, aunque viniera de los mismos trabajos de Hermes, pues tuviera cada cual su libertad de decir lo que veía. Y de hecho, que yo no sabía, yo tiré hacia aquí, que era lo que yo tenía escrito. Claro. Y este libro surgió porque el artículo que yo tenía escrito ya en 2009 se lo entregué al editor. Tenía 8 o 9 páginas, pero yo le entregué un artículo de 8 o 9 páginas. Y al día siguiente me envió el contrato a casa del libro. Y digo, ¿pero cómo envías el contrato del libro? Si no está hecho el libro. Eso no lo he visto nunca, no me ha pasado. A mí no me ha pasado, pero yo no tengo tantos libros como para que me pase. Y tuvo confianza. La forma a lo mejor de estar escrito el artículo, lo que fuera, dijo, bueno, esto desarrollado me interesa. Me dijo, y hizo el contrato ya enseguida. O sea, que estaba en artículo. Es decir, entonces yo empecé a hacer esto y no quise leer... Que me imagino que será apasionante, pero no quise leer el libro de María Dolores para que no se filtraran cosas que siempre te quedan dentro y que no las pones como crees que es tuyo y lo has leído en algún sitio. Pues mucho de lo que estás diciendo está en lo de ella, pero mira, no hay copia en absoluto, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece que también se desvía un poco del tema, pero creo que en realidad es el meollo mucho de la edad, de la forma de ver las cosas en la Edad Media. Te lo digo así, te lo leo así. La relación entre la razón, la filosofía, la ciencia, con la fe, la religión y la teología se planteó a lo largo de la Edad Media, desde la patrística hasta la escolástica, tanto en el mundo islámico como el cristiano. ¿Es un problema con solución? Es un problema con solución. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha hecho el mundo islámico? El mundo islámico no ha separado totalmente la filosofía de sus conocimientos teológicos, de su mística. Ellos le llaman filosofía a la falsafa, pero la falsafa no es racional, como en Occidente. Y ellos mezclan la falsafa, la filosofía, con la mística,
con el sufismo, con una especie de teología, o sea, que ellos, y con la teología que es el kalam, y ellos hablan del hidmat y la illa, que nosotros podemos traducir por una teosofía, y todavía hay gente que dice, mi abuelo tenía hidmat, que es, mi abuelo era teósofo. Nosotros, traducido en nuestras palabras, era teósofo, sabía de cosas, sabía curar, sabía ver, sabía descubrir cosas, se anticipaba a las cosas que ocurrían, tenía un conocimiento esotérico profundo de otras cosas. Mezclada entonces la filosofía, la mística, la mística de los sufís, la teología de los ulemas que dicen esta es la ley, esta es la sharia, etc. Y mezclado con ese conocimiento esotérico ancestral, teosófico, esa mezcla es lo que ellos conciben como filosofía, porque un filósofo árabe no es tan racionalista como en Occidente, es alguien que quiere tener vivencias, que quiere comprender el mundo y quiere acercarse a Dios. Por tanto, es una mezcla diferente, es otra forma diferente. Y han peleado menos que en el mundo más occidental, más cristiano, pero tiene diferencias, porque a los sufís, por ejemplo, no los consideran filósofos, y son filósofos con todo el derecho a llamarse así, que si pudiéramos decir que son solo místicos, pero ellos no son solo místicos, son filósofos, son teósofos, es una mezcla de todo, pero son despreciados por alguien, ¿no? Hace no mucho estuve en una casa importante que conocen bien del mundo árabe, pero no toques mucho el tema de los sufís. En cambio, yo he empezado mi libro diciendo las primeras escuelas de filosofía y de mística y de vivencia de todo tipo en Al-Ándalus fueron montadas por los sufís, pero eran escuelas y la gente iba allí a aprender, y aprendían ¿qué cosas? Estudiaban a Platón, estudiaban a Empédocles, estudiaban, digamos, a todos los grandes sufís del Jorasán, del Irán, de Persia, etc. Eran lugares de estudio como Averroes, que nosotros lo consideramos alguien importante, lo consideramos un filósofo, lo consideramos pues alguien culto en muchas tradiciones, pero él tenía una especie de escuela de filosofía. Y en casa de él pues vivían 20 o 30 personas, hacían la comida para todos, les daba clases, copiaban los libros, y cuando es atacado y es condenado y sus obras son mandadas a quemar, pues él se queda pálido y los discípulos le dan una palmadita así y le dicen, no se preocupe maestro, llevamos 1 año o 2 copiando todos sus textos y están a buen recaudo en Egipto. El mes pasado los enviamos a Egipto. O sea, y nos han dicho que ya han llegado, ¿no? Es decir, pues eso era, ¿por qué? Porque vivían como una escuela de filosofía. ¿Qué pasa en Occidente? Pues en Occidente hay una pugna muy clara y la Edad Media, como nosotros tenemos una filosofía más racional, más pensando las cosas, se lleva a lo mejor mal a momentos con la teología, en otros momentos se abrazan, viene Santo Tomás y dice el camino de la fe debe ser el mismo de la razón, hay que tratar de hacerlos coincidir, pero viene después otros pensadores y dicen no, Averroes también te dice no, la fe debe estar por encima de la razón, etc. Y van viniendo pensadores tanto del Islam como judíos o como cristianos que a veces van poniendo en el mundo ya más occidental, de Al-Ándalus hacia el cristianismo, más importancia a la fe que a la razón. Hasta que llega ya en el siglo XIII, XIV, a punto del Renacimiento, que vienen unos autores que van a decir, son 2 caminos diferentes, y ahí se dividen, dicen, la ciencia, la razón va por un camino y la fe va por otro camino. Porque no se ponían de acuerdo. Unos decían, la razón debe poder explicarme lo que me dicta el corazón a través de la fe, o la mente a través de la fe. Y no podían explicar unas cosas y otras, ¿no? Porque son mundos diferentes, porque la filosofía nuestra tiene desgajadas esas maneras de ver la vida. La filosofía del Islam, por suerte, durante mucho tiempo ha mantenido esa unión de la manera de ver la vida global. Pero también tiene sus pugnas y sus luchas, porque los ulemas dicen esto es lo que hay que vivir y los sabios dicen no es lo que hay que vivir, no es la letra muerta de los textos, es la interpretación profunda de los textos. Los ulemas, o pasa en todas las religiones, siempre hay quien dicta lo que debe vivirse y es muy estricto y no se quieren cambiar ni una letra, no se mira el simbolismo de las palabras, porque si no perderían el poder para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso pasa también en el Islam con los ulemas. En Occidente
en la actualidad tampoco se ha resuelto ese problema, porque sigue En estando la actualidad, ahí, ya y después del Renacimiento, la ciencia cogió un rumbo cogió diferente y a que... partir de ahí se separó, porque antes no solo eso, sino que el poder estaba unido, el poder eclesiástico con el poder temporal. Sí, y pero eso ha sido una pelea de los siglos XII o XIII hasta que se logró que el papado tuviera su poder o su influencia sobre la religión y el emperador tuviera, por ejemplo, del Sacro Imperio Germánico, tuviera su poder sobre las personas. Y es un cambio que ahí se ve cuando lees, por ejemplo, pensadores de la política que empiezan a escribir textos diciendo que el poder temporal debe separarse del poder espiritual, y a muchos de ellos les ha valido pues ir a la cárcel o morir o ser ajusticiados, etc. Pero poco a poco entró la idea, un personaje que me gusta mucho es Marsilio de Padua, que empezó a dar las pautas de lo que es nuestro sistema actual, donde el poder temporal radica en el pueblo, pero el pueblo, como no está preparado para hacer leyes, delega en los sabios o los que conocen de leyes para preparar las leyes, pero luego ellos tienen que refrendarlas porque el poder es del pueblo, y el gobernante tiene que saber también que su poder viene del pueblo y tiene que servir al pueblo, nunca aprovecharse de él, y ahí viene una serie de cambios que incluso mucho de lo que dice ahí Marsilio de Padua, 1300 y tal, todavía no lo vivimos bien. Pero viene el cambio donde ya se deslinda, por un lado, el poder temporal, por otro lado, la religión. Sí, pero... Y la ciencia. Todavía, bueno, ahora están dando los últimos coletazos también, porque realmente la ciencia, el mundo más racional, parece que está venciendo en este momento, en Occidente. No digo ya en Oriente. Yo creo es que hemos entrado desde hace unos años, desde finales del siglo pasado, hemos entrado en una época que se suele llamar la posverdad. Y entonces la posverdad ya no cree en ninguna verdad. Por eso la gente, no es que lo diga solo Trump, la gente dice, lo que yo opino es lo que vale. Eso es muy de Trump, ¿no? Pero no solo lo ha inventado Trump, eso viene ya desde finales del siglo pasado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya no existe una verdad única, existe la verdad de cada uno. Yo opino así, yo lo veo así, yo lo siento así. ¿Por qué? Porque después del Mayo francés, como no se conquistó nada serio, no se hizo un cambio de la sociedad que se quería hacer fuerte, y volvió a cada uno de los sistemas sociales y políticos a dominar a la gente, a imponerle sus ideas y a tratar de encorsetarlos mucho, pues después la gente se quitó eso de encima y dijo, ahora yo pienso como quiero, ahora yo siento como quiero, ahora mi porvenir es el que yo me construya. Pero eso ha calado tanto, por un lado como libertad de pensamiento, y sería bueno, pero ha calado tanto en haz y vive lo que quieras, que ya no hay reglas, ya no hay normas. Pero no solo eso, es que hemos roto la idea de que haya un conocimiento válido, y ya la gente ha pasado a dar el salto y decir, nadie me puede enseñar nada, nadie tiene ningún conocimiento válido. Y así nos hemos convertido, nos van a ir creciendo las orejas, porque claro, no admitimos nada, no admitimos que hay gente que sí que sabe y hay gente que opinamos, ¿no? Pero hay grandes sabios. Es decir, pues muchas veces ves libros escritos por grandes personajes que todo el mundo alaba, por ejemplo, un Amin Malouf en el mundo árabe, ¿no? Sí. O Humberto Eco, o personajes que han ido dejando huella, etcétera, ¿no? Pero hoy en día en el mundo de la posverdad ya no nos encaja ninguna verdad, ningún color. Nos asustan incluso los nombres grandes, lo que llamaban antes los universales. Nos asusta hablar de la justicia, la libertad y tal. La gente no quiere que le hables así, la gente quiere que le hables con ejemplos sencillos de su vida diaria, porque no entiende la libertad, la justicia, el amor. El amor dímelo con flores, ¿no? Dímelo con cosas del mundo diario. Sí, actualmente me temo que es la ciencia y la tecnología la que ha vencido, pero bueno, sí, son situaciones. Sí. Te quería hacer una pregunta en relación también a la Edad Media. Dices, te pregunto, ¿se produjo una especie de enfrentamiento en la Edad Media entre la visión de Platón y de Aristóteles o no? Vamos a ver, ahora Aristóteles está últimamente como más reconocido y pensando que es el gran pensador, pero como creo que es más lógico, porque era el maestro de Aristóteles, Platón era el maestro de Aristóteles, y con mucha diferencia en conocimientos y en pensamiento, pues resulta que Platón era la mentalidad admitida y las ideas admitidas durante buena parte.
A partir del siglo XI se traducen muchos libros de Aristóteles y llegan en Siria primero y llegan a través del Andalus, llegan a través del mundo árabe llegan al Andalus. Cuando eso empieza a pasar a los monasterios y tal, los pensadores empiezan a darle más valor a Aristóteles. No es sino hasta el siglo XII o XIII que le ven errores a Aristóteles donde empiezan a dejarlo de lado, ¿no? Porque claro, primero todo lo que dijera Aristóteles es válido, hasta que descubren que él dice cosas de ciencia, cuando la ciencia se está empezando a desarrollar, que ven que Aristóteles no estaba tan puesto en la ciencia como ellos pensaban. Y pensaban que, por ejemplo, Aristóteles dice, es que una bala de un cañón cruza el aire y se va deteniendo, pero él no dice que se detiene porque roza, por ejemplo, con el aire, ¿no? Sino que dice que permanece constante y que el aire detrás hace una especie de remolino y la va empujando. No se da cuenta que lo empuja no es el remolino, lo empuja el primer impulso que se le da cuando se tira esa bala de cañón, por ejemplo. Entonces, cuando empiezan a descubrir que no todo lo que dice Aristóteles es exacto, porque antes era Aristóteles es Dios, pues entonces empiezan a dejar un poco al lado a Aristóteles, se le tiene respeto, pero es que Aristóteles entró como con fuerza diciendo todo lo que diga Aristóteles es lo válido. Y en cambio el mundo primero giraba alrededor de las ideas de Platón. Son diferentes, pero Platón era el maestro y lo que hay que ver es que Aristóteles tenía un gran conocimiento filosófico y humano, pero era más un naturalista, era más un biólogo, tenía más mentalidad científica, le gusta clasificar todo, dividir todo, y en cambio Platón alaba los mitos, alaba las ideas como algo importante, independiente del mundo sensible que podemos tocar, que podemos medir, y esa diferencia de las maneras de ver, llega Aristóteles, cae, digamos, es más aceptado, y hay como dos mitades en la Edad Media, y hay corrientes de gente que son platónicos y aristotélicos. Yo sé que el libro puede haber un momento en el que al repetir mucho esto, alguien pueda decir, bueno, ya me lo has dicho antes, pero es que cada 50 o cada 100 años cambiaban los gustos y cambiaban las ideas, y ahora Platón era el divino Platón y luego Aristóteles era como Dios. La verdad es que todavía subsiste un poco subsiste. Y los métodos que usaban cada uno, que también hay que ponerse algo, el método deductivo de Platón y el método inductivo de Aristóteles. Sí. Eso todavía hay diferencias, sí, aparece siempre. Eso es algo que está ahí. Yo sigo pensando que Platón sabía mucho más y mucho más que no dijo. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero como no podemos basarnos en nada escrito, bueno, algo insinuó, sobre todo en los mitos, insinuó bastantes cosas, pero realmente pues no dijo todo. Cosas que Aristóteles a veces no le daba el mismo valor a los mitos que Platón, ¿no? Por ejemplo, el mito del diluvio o tantos mitos que conocemos hoy en día, pues Platón con esa enseñanza, esa alegoría, daba una enseñanza útil al ser humano. Pero Platón lo veía como un cuentecito que no decía nada porque él tenía Aristóteles, una mente más racional. Sí. No le daba el mismo valor que Platón. Y Platón decía que eso, aunque tú no lo entiendas, como los cuentos, como leerle cuentos a los niños, les da un aroma por dentro, les da algo, les transfiere un conocimiento que no es el conocimiento de las letras, sino el aroma de las cosas y de las leyendas de las cosas que están en esos cuentos clásicos. Sí. Para terminar, y luego ya si queréis hacéis una serie de preguntas, simplemente preguntarte esto, ¿cuál es el legado de la Edad Media? La Edad Media siempre se ha dicho que es una edad oscura y yo creo que es una edad en constante transformación y donde los pensadores han estado pensando mucho y han trabajado mucho sobre las ideas que las han puesto encima del tapete y nosotros las hemos recogido muy fácil, pero es que ellos han trabajado esas ideas durante 1000 años y las pugnas y las divisiones han hecho que las ideas que han dado lugar después a un resurgir del mundo cristiano, de la Europa, digamos, que conocemos occidental, es porque estaba todo ya trabajado. Y es un mundo de cambios, es un mundo de innovación, es un mundo de aventura, es un mundo donde están ya las semillas de lo que después vino en el Renacimiento. Y no se habla solo del Renacimiento, hay un Renacimiento grande en el siglo XII, donde empiezan a aparecer todos los monasterios, las órdenes mendicantes, las órdenes escolásticas, etc. Todo ello está, digamos, ahí en pequeñito y va a dar lugar al Renacimiento y al mundo occidental y las ideas que nos sustentan ahora. Sí. Luego es una etapa
de luz, aunque nosotros la queremos ver como de oscuridad. Pero si miramos al Andalus, no fue una etapa de oscuridad. Y luego vienen etapas más decadentes por la lucha de los reinos de taifas. Pero no fue como nos pintan las películas de Hollywood. No es exactamente igual. Claro. Bueno, pues yo creo que Ramón ha dado una idea general de lo que trata en su libro. Él profundiza más, pero también dice, oye, es que no puedo hacerlo todo porque esto es demasiado amplio. Con lo que hemos dicho puede ser suficiente, pero si tenéis alguna pregunta que hacerle, pues es el momento.